Desde hace unos cuantos años he sentido cierta admiración por las plantas. Cuando estábamos en el anterior local del Paraíso, intenté tener mi pequeño huerto. Y en los primeros 15, 20 días la mayoría de ellas murió. No sabía cómo cuidar una planta, no las entendía. Pensaba que ellas se cuidaban solas. Luego, por la gracia del Señor, aprendí y pude sembrar y cultivar diferentes tipos de plantas. Pero recuerdo que en esos tiempos de fracaso, alguien me dijo, mi hermana, la mayor de las hembras, pero cómprate unos cactus y verás que va a ser más fácil. No se mueren fácilmente, tienen ciertas virtudes, no exigen que las estés observando a cada momento, regando a cada momento. Así que cómprate unos cactus. Y le hice caso. Y desde entonces me he maravillado por la forma en cómo operan, se desarrollan y crecen los cactus. De hecho, ahorita en casa tengo varios de ellos y los he visto desarrollarse y crecer de una forma tan independiente. Los cactus han desarrollado un mecanismo de defensa ante el inclemente calor y las largas temporadas de sequía que en su lugar de vivienda se originan. A diferencia de las demás plantas, los cactus almacenan el agua en sus tallos. Abren sus pequeñas y muy pegadas hojas para que el agua entre en toda la planta. Y esto lo hacen únicamente durante la noche. Entonces, durante el día, ellos no pierden agua. Ellos almacenan en la noche los nutrientes que necesitan cuando venga el sol abrasador para mantenerse firmes y no caer. De esa forma los cactus economizan el agua y pueden subsistir en condiciones increíbles de sequía y de calor. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los cactus, la forma en cómo sobreviven almacenando agua, con nosotros hoy? Bueno, el creyente, al igual que los cactus, debe almacenar provisión importante para los tiempos de crisis, para los tiempos de tentación, para los tiempos donde las tinieblas acechan. Y esta provisión que nosotros los creyentes debemos mantener en nuestras mentes y corazones no es agua, es el Evangelio. El Evangelio nos mueve a gratitud en los días de gozo. El Evangelio nos fortalece en los días de dolor. El Evangelio nos empodera en medio de nuestra santificación. El Evangelio sirve incluso de estímulo para la evangelización. El Evangelio le da sentido a la vida. Y el Evangelio le da sentido incluso a la muerte. La reserva que todo creyente debe mantener en su mente y en su corazón para sostenerse en medio de un mundo caído es el Evangelio. Es allí nuestra provisión, es allí nuestra reserva poderosa que nunca puede faltar en la mente y en el corazón del creyente. Cuando el creyente pierde de vista la centralidad del Evangelio, toma dos vías peligrosas. La vía del legalismo, a confiar en sus propias obras y en sus propias fuerzas para ser aceptado o amado por Dios. O el camino del libertinaje, del desenfreno, donde usamos la gracia para el libertinaje. Pero cuando el Evangelio se mantiene en nuestra alma y corazón, es un poderoso recurso, el principal recurso que ayuda al creyente a mantenerse avivado en los días de gozo, a mantenerse fortalecido en los días de dolor y a sentirse amado cuando este mundo caído se muestra hostil para con nosotros. No hay otra fórmula, no hay otro recurso, el cual debemos mantener en nuestras mentes y corazones para mantenernos firmes ante el calor avasallante de este mundo, tal cual como lo hacen los cactus. Y lo que quiero hacer esta noche es básicamente recordarles el Evangelio. Eso es lo que quiero hacer. Irme con ustedes de Génesis y pasearlos hasta Apocalipsis. Y que podamos escuchar, disfrutar y reafirmar nuestra convicción con respecto al Evangelio. Porque lo necesitamos. El pastor Blake White,
un hombre de Dios y un amigo que el Señor me ha regalado y a quien quiero dar créditos esta tarde, escribió lo siguiente: Jesús es el máximo Cordero de Dios sacrificial que trae redención. Jesús es el Cordero sustituto que Dios ha provisto para traer redención. Pero no solo eso, Jesús es el máximo Cordero, el supremo Cordero de Dios sacrificial que trae redención y bendiciones a través de su sangre, liberándonos del pecado y estableciendo un nuevo pacto con Dios. Ese es Jesús. De ese Jesús quiero hablarles. Hoy quiero hablarles de Jesús como el Cordero de Dios, pero también como nuestro Cordero, porque Jesús ha sido el Cordero que se nos ha sido dado, ha sido el máximo regalo que Dios nos ha entregado como sustituto por nosotros. Y quiero que hablemos hoy de la doctrina de la sustitución, como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, nuestro amado Jesús, es el Cordero que ha quitado el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Si usted conoce o ha escuchado historias o le fascinan las historias, usted sabe que toda historia tiene un comienzo, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros nos gustaría iniciar una historia por la mitad o al final y perdernos detalles importantes o emocionantes. Pues el Cordero también tiene una historia. Y yo quiero que veamos esta historia desde el comienzo. Acompáñenme a la Santa Escritura, específicamente a Génesis capítulo 2, donde todo comenzó. Y veamos los versículos 15 en adelante de Génesis capítulo 2. Dice la palabra de Dios, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ustedes y yo sabemos eso. Y les dio una advertencia. Les dijo que de todo árbol ellos podían comer. Ellos tenían abundancia para comer. Pero había un árbol del cual ellos no debían comer, y el árbol del bien y del mal. Pero ustedes y yo conocemos la historia. Apareció un animal, una serpiente, trayendo una oferta para ellos. Esta serpiente comenzó a decirle lo siguiente a ellos, tomando las palabras de Dios y distorsionándolas o agregándoles y quitándoles. Ellos le dicen, cuando ésta los tienta a comer del árbol, no, Dios nos dijo que no comiéramos del árbol. Y la pregunta de la serpiente es, ¿en verdad Dios dijo esto? Cuestionando en primer lugar lo que Dios ha dicho. Y créanme, Satanás sigue haciendo eso hoy. Cada vez que predicamos la palabra, usamos la palabra, aparece alguien que dice, ¿en verdad Dios dice eso en su palabra? ¿En verdad Dios te está prohibiendo eso? Yo no creo que Dios te haya prohibido eso. Pero también ellos le dijeron ante esa oferta, no, él dijo que si comemos de ello vamos a morir. Hay una consecuencia por desobedecer a Dios. Y viene Satanás y agrega algo que Dios no dijo. No morirás. ¿Quién te dijo esa locura? Desde entonces Satanás ha venido diciendo hoy a los jóvenes de nuestra iglesia y a los adultos de nuestra iglesia lo mismo. ¿En verdad Dios te dijo que habría consecuencias si haces eso con esa jovencita, con ese jovencito, o si dices eso, o si piensas eso, o si sientes eso? Eso es mentira, que habrá consecuencias si desobedeces la ley de Dios. Eso es mentira. Y nosotros sabemos que nuestros primeros padres fueron crédulos,
a la oferta de Satanás e incrédulos a la palabra de Dios. Ellos desobedecieron y pensaron que podían ser mejores que Dios. Adán y Eva, nosotros sabemos por la Escritura, que creyeron la mentira de Satanás, desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios con ellos? A ver, muy bien, los expulsó del jardín. Fuera de aquí, fuera de mi presencia. Porque el jardín del Edén era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios de una manera plena y completa. Pero ellos pecan y Dios los expulsa del jardín. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Decía Blake White, los ojos de Dios son demasiado puros para mirar el mal. Por eso es tan horrible cuando pecamos, porque nosotros vivimos corandeo. Sabemos que la presencia de Dios nos acompaña a todo lugar. La mirada de Dios está en todo lugar. Por eso es tan terrible cuando pecamos. Porque los ojos de Dios son tan puros, demasiado puros para mirar nuestro mal. Pero no solo Dios es santo, hermanos. Nuestro amado Dios también es misericordioso. Y por ser tan misericordioso, no los castigó inmediatamente por su pecado. Hubo castigo, pero no inmediatamente por su pecado, porque Dios es misericordioso. Nosotros sabemos que antes de Adán y Eva pecar, ellos estaban desnudos en el huerto y no sentían ningún tipo de vergüenza. Pero después que ellos pecan y desobedecen a Dios, ellos comienzan a sentir vergüenza por su pecado. Ellos comienzan a experimentar la vergüenza por primera vez. ¿Y qué hacen ellos para cubrir esa vergüenza? ¿Recuerdan? Muy bien, con hojas de higuera. Usan hojas de higuera. Su propio método, su propia estrategia para cubrir su vergüenza. Y créanme, desde ese momento, nosotros hemos tratado de hacer lo mismo. Cuando pecamos, tratamos de cubrir nuestra culpa y nuestra vergüenza por el pecado, con nuestros propios medios, con nuestra propia justicia, con nuestras propias ideas. Y resulta que estamos igual de desnudos y expuestos. Pero nuestro Dios, que no solo es un Dios santo, que no solo es un Dios misericordioso, sino que también es un Dios lleno de gracia, proporcionó piel de animal para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que Dios tuviese que cubrir con piel de animal la vergüenza de nuestros primeros padres en todo su cuerpo, no solo una parte? ¿Qué implica? Que algo tenía que morir. Que algo tenía que morir. Posiblemente un cordero. La sangre de un animal fue derramada, de un animal inocente, para cubrir la vergüenza de los culpables. Así que podemos ver a la luz de toda la narrativa bíblica que lo más probable es que era un cordero por la primera pareja. Ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Muy bien. Un cordero por la primera pareja, y ese es mi primer punto. Un cordero por una pareja, que lo encontramos desde el inicio de la historia del cordero. Por primera vez hay muerte en la narrativa bíblica. A ver, ¿quiénes debían morir? Ellos. ¿Pero quién muere? El cordero, el animal. Por primera vez en Génesis comenzamos a ver la muerte de un inocente en lugar de un culpable.
por primera vez, un cordero por una pareja. Acompáñenme Génesis 3:21, por favor. Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Algo inocente murió para que ellos pudieran ser cubiertos. Recuerden, ellos habían tratado de cubrir su vergüenza por sí mismos con unos pequeños delantales. Pero un inocente muere para que ellos sean cubiertos completamente. Recuerden, se suponía que eran ellos los que debían morir. Aquí comenzamos a ver el principio teológico de la sustitución. Ese principio teológico de la sustitución, de la doctrina de la sustitución, se ve en la historia de Adán y Eva, donde un animal inocente muere para cubrir la vergüenza de una pareja. Aquí se está presagiando el sacrificio supremo de Dios mismo para derrotar el mal. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, pero ahora veamos el verso 15. Dice la Santa Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje de la Escritura que hemos leído muchas veces y que nuestro hermano Ciso nos dijo el domingo, que este es el protoevangelio? Tenemos aquí una declaración de que la mujer, Eva, tendría un descendiente. A través de este descendiente, el mal sería derrotado en el tiempo que Dios lo determinara. Inmediatamente, después de esta declaración, después de esta promesa del descendiente, inmediatamente le nace un hijo a Eva. ¿Cómo se llamaba? Caín. ¿Cuál era la conclusión más lógica a la que podía llegar Eva al ver ese niño nacer, luego de escuchar esta promesa? ¿Qué creen? Que Caín era el descendiente. Que era el descendiente. De ti vendrá un descendiente que va a aplastar a la serpiente. Va a haber victoria, el mal va a ser derrotado. Inmediatamente ve que le nace un baby y dice: este es. Pero ¿qué sucede después? Le sale otro hijo a Eva, se llama Abel, y los dos deben traer una ofrenda a Dios. ¿Qué tipo de ofrenda trae Caín? Sí, esa quizá puede ser la actitud, pero ¿qué tipo de ofrenda era? No, están interpretando. Fruto de la tierra, eso es lo que quiero que ustedes digan. No hay problema, tranquilos, estamos aquí para aprender. ¿Y Abel qué trajo? Ay, una oveja. Y Dios acepta la ofrenda del animal. Y Hebreos 11 nos dice también la razón, lo ofreció por fe. ¿Qué pasa después de esto? Tenemos el primer asesinato o el siguiente, pero entre los seres humanos. Un hermano asesinando a un hermano donde no había alcohol, no había drogas y no había internet. Y no estaban los compañeritos de trabajo que él es el que lo influenció a hacer lo que hizo. ¿Qué pasa? Caín mata a su hermano Abel. El mal se esparce por toda la tierra. ¿Y qué declaración hace Dios luego? Voy a traer juicio. Voy a traer juicio. ¿De qué forma Dios trae juicio luego de esto? A ver. Muy bien, el diluvio. Dios trae juicio a través de un diluvio. Pero al mismo tiempo que trae juicio, pasa lo mismo que en el Edén. También muestra misericordia. ¿Cómo muestra misericordia Dios? Muy bien, perdona la vida de una familia. Entonces, ya vimos un cordero por una pareja. Ahora quiero que veamos en segundo lugar. Ahora es un cordero por una familia. Un cordero para una familia.
Cuando las aguas disminuyen, ¿qué hace Noé? Acompáñenme a Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21. Génesis capítulo 8, versos 20 al 21. Las aguas disminuyen. Inmediatamente Noé hace esto. Un hombre que de acuerdo a la escritura halló gracia delante de los ojos de Dios. No merecía haber sido elegido. No fue por obras. Gracia. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo ¿qué? Animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Por causa del pecado de los hombres, una expiación se hace necesaria. Lo que lleva a la promesa de un cordero para un hombre de gracia, porque Noé también fue elegido por gracia, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y en medio del juicio que Dios trae sobre la tierra, Dios preserva una familia, perdona una familia por misericordia. Y la confirmación de eso es ese animal que está sacrificando ahí como holocausto Noé. Así que Dios ha provisto un animal como sustituto de una pareja. Pero Dios también ha provisto un animal como sustituto de una familia. Pero ¿qué sucede después de eso? Después aparece un personaje importante en la narrativa bíblica. ¿Cómo creen que se llama? Muy bien, Abraham. Abraham siempre fue un hombre devoto al Señor. Nombre de Ur de los Caldeos, era un pagano. Ese era Abraham. Otro hombre llamado por gracia, sin mérito. Dios lo llama por pura gracia y viene Dios y le hace una promesa gloriosa a Abraham. Acompáñenme a Génesis capítulo 12. Versos 1 en adelante de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham que abandone su país y le da una promesa, promete bendecirlo. Pero esa promesa también incluye hacer de él una gran nación, a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Pero hay un problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No tiene descendencia. Muy bien, no tiene descendencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser esto? Yo soy un hombre mayor y tú vienes y me dices que de mí saldrá una descendencia en la cual serán benditas todas las naciones. No entiendo qué vas a hacer tú. Acompáñame a Génesis 18. Versículos 9 en adelante. Génesis 18, versos 9 al 15. Dice la palabra de Dios. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Yo me quiero poner en el lugar de ellos y no está fácil tampoco.
Imagínate llevando a Sara de emergencia al Pérez Carreño, diciendo que hay que hacerle una cirugía si necesitan al internista, al ginecólogo, al nefrólogo. No, necesitamos a una pediatra junto con alguien que la atienda en maternidad. También hubiese pasado lo mismo. Pero nosotros sabemos que esta promesa fue dada a ellos y Sara intenta llevar a cabo esto en sus propios medios. ¿Con quién? Con Agar. ¿Viene quién? Ismael. Y no era por ahí. Le dicen, no es ese. No es a tu manera, es a mi manera. Y Abraham y Sara, a pesar de su vejez, el Señor les prometió un hijo. Y Sara inicialmente, como vimos, se ríe, pero luego termina dando a luz a Isaac. Y Dios, recuerden, promete multiplicar los descendientes de Abraham y bendecir al mundo entero a través de Isaac. Pero ¿qué pasa luego? Hay un problema en la narrativa, un conflicto. ¿Cuál es? Muy bien, están activos hoy. Luego el Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Lo que lleva a Isaac a hacerse preguntas cuando van el camino. ¿Se acuerdan? Van camino al monte. Él lleva la propia leña donde va a ser sacrificado. Y Isaac dice, aquí falta algo. Aquí falta el animal. Aquí falta el cordero. Y la pregunta que surge es, ¿cómo vendrá la descendencia si Abraham sacrifica a Isaac? ¿Qué va a pasar con esa promesa donde serían benditas en él todas las naciones en base a esa descendencia? Acompáñenme a Génesis 22. Si vamos a recordar el Evangelio, tenemos que recordarlo en toda la historia de la redención. Génesis 22, 7. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora leamos el verso 8 de ese mismo capítulo 22 en adelante. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Recuerden, era un holocausto, por eso lo va a degollar. En el holocausto debías abrir el animal y dejarlo hasta que se desangrara. Eso mismo debía hacer Abraham con su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal y por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, el lugar, sustitución, el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Dios proporcionará el cordero para el holocausto. Así se ve la historia de Abraham e Isaac. Dios provee un cordero inocente para morir en el lugar de Isaac. Otra vez, hermanos, tenemos la expiación sustitutiva. Primero, un cordero por una pareja. Segundo, un cordero por una familia. Tercero, un cordero por un hombre. ¿Pero qué pasa después? La familia de Abraham comienza a crecer. La promesa comienza a desarrollarse de una manera impresionante. Y si usted ha leído Génesis capítulo 50 y los primeros 7 versículos de Éxodo capítulo 1, usted sabe de lo que le estoy hablando. Se ha multiplicado en gran manera.
¿Qué iba a entender la audiencia del libro del Éxodo cuando lea al pueblo de Dios multiplicándose de esa gran forma en el capítulo 1 y el capítulo 50 de Génesis? Se está cumpliendo la promesa dada a nuestro padre Abraham. Pero comienza a haber opresión por parte de Faraón. ¿Y qué hace Dios? Dios envía maldición sobre Egipto. ¿De qué forma? A través de un montón de plagas. ¿Y cuál es la última de esas plagas? Muy bien, la muerte de los primogénitos fue la última plaga. Y en Éxodo capítulo 11, Dios le dice algo a Moisés. Dice, mira, pasada la noche va a suceder algo. A medianoche el ángel de Jehová pasará casa por casa de Egipto y cada primogénito de Egipto va a morir. Y luego de eso, ¿sabe qué va a pasar? Faraón los va a dejar ir. Y ahí tenemos Éxodo 14. El punto es que cuando Dios pase juicio por todas las casas de los egipcios, Dios salvará a todas las familias de Abraham. Y por eso ahora vamos a ver un cordero por casa. ¿Qué les dice Dios a Moisés que le diga al pueblo de acuerdo a Éxodo capítulo 12? Ellos debían buscar un cordero, un animal por casa, ¿recuerdan? ¿Qué tiempo debía tener ese animal? 1 año, muy bien. ¿Y debía ser qué? Perfecto. Y los israelitas todo el año estaban girando en torno al cuidado de ese cordero porque debían ofrecerlo allí en ese momento. Luego todo israelita debía matar ese cordero inocente. ¿Y qué debían hacer con su sangre? Ustedes lo saben muy bien, poner la sangre en los dinteles de las puertas. De nuevo, la idea de sustitución. Iba a pasar el ángel de Jehová y por aquella casa que tuviera la marca, Dios la iba a pasar por alto, precisamente lo que significa Pascua. Dios los iba a pasar por alto en el juicio que le iba a traer sobre Israel. Y lo que iba a impedir eso era ese cordero que iba a ser sacrificado por cada casa. Sustitución. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí, mis amados hermanos? Tenemos un cordero para cubrir la vergüenza en el jardín del Edén de una pareja. Tenemos un cordero por una familia. Tenemos un cordero por un hombre. Y ahora la sangre de un cordero por una casa. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer específicamente los versículos 11 al 13. Éxodo 12, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando Dios ve la sangre, el juicio pasará de largo de esa casa. La sangre de un cordero, la sangre de un cordero inocente, el lugar de una familia israelita. De nuevo la doctrina de la sustitución. Pero piensen en esto. La gente debía entender que siempre debía haber una expiación sustitutiva, porque esto es lo que ellos están viendo.
Una y otra vez, generación por generación. De hecho, esta práctica de la Pascua, dice Éxodo capítulo 12, debían practicarla de generación por generación. Ellos debían entender esto: un cordero muere en sustitución de una persona. Un cordero muere en sustitución de una persona. Un cordero muere en sustitución de una persona. Pero este pueblo, Dios lo redime. Y llegamos a Éxodo 14 y son liberados, son redimidos, son libertados de una manera maravillosa, pasando por tierra seca y Dios acabando con todos sus enemigos. Inmediatamente termina el libro del Éxodo, el Éxodo capítulo 15, y tenemos al pueblo cantando a Dios por la obra tan sobrenatural que había hecho por ellos. ¿Y qué hace Dios? Luego que lo redime, les entrega la ley. Leyes civiles, leyes morales y ceremoniales. Y entre esas leyes incluían instrucciones sobre los sacerdotes, las características del sacerdote y la labor del sacerdote, pero también incluía detalles sobre los sacrificios, la razón de los sacrificios y las características de los sacrificios. Si usted ha leído el Pentateuco, usted sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, surge una pregunta. Ya el pueblo de Dios tiene a Dios morando en medio de ellos. Ya se construyó el tabernáculo. Y Éxodo 40 termina así: ya está el tabernáculo, la presencia de Dios está en medio nuestro, pero hay una nube y una cosa extraña donde nadie se atreve a pasar. No solo eso, nadie puede pasar. ¿Y ahora? Porque la pregunta que queda en el aire y firme en Éxodo 40 es: ¿cómo puede ser un Dios santo, un Dios perfectamente santo, de ojos puros, relacionarse con un pueblo tan pecador? Y lo vimos claramente a lo largo de toda la trayectoria en el desierto, en un punto altísimo en Éxodo capítulo 32, la mayor de las traiciones. Y la pregunta es esa: ¿está la presencia de Dios en medio nuestro? ¿Cómo puede un Dios santo relacionarse con estas criaturas pecadoras? Y por eso viene después Levítico. La respuesta es los sacrificios. Los sacrificios. Y esto me lleva a mi segundo punto: un cordero por una nación. Hemos visto un cordero por una pareja, un cordero por una familia, un cordero por un hombre. Ahora, un cordero por una nación, que será la respuesta a la pregunta que acabamos de formular. Y por eso tenemos, acompáñame a Levítico capítulo 17, versículo 11. Estamos viendo la historia del cordero. Levítico 17, 11. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que, ¿cómo me voy a relacionar yo, un Dios santo, de ojos puros, con un pueblo pecador? La respuesta es sacrificio de animales. De nuevo, sustitución. Animales inocentes por una nación culpable. Y se le pide a Aarón que ofrezca un toro por su propio pecado. Número uno, primero, recuerden que los sacerdotes primero debían ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Entonces a Aarón se le pide que ofrezca un toro por su pecado y una cabra por el pecado del pueblo. De hecho, creo que no era una cabra, eran dos cabras. Dos cabras. De nuevo tenemos expiación sustitutiva. ¿Qué se hacía con una cabra? Se rociaba la sangre sobre la tapa del arca y al mismo tiempo se debía mantener una cabra con vida.
¿Qué se hacía con esa cabra que quedaba con vida? Sí, pero primero, ¿qué se hacía? Muy bien, se le imponían las manos, se le oraba. ¿Y qué era lo que se oraba? Mientras se le ponían las manos, lo que se hacía era confesar los pecados del pueblo. Y luego de eso se tomaba esa cabra, ¡boom!, y se enviaba al desierto. Levítico 16, por favor, versículo 30. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Este es el cordero de expiación, que no es el mismo cordero de Éxodo 12. El cordero de Éxodo 12 es un cordero que se sacrificaba para que Dios lo pasara por alto en el juicio. Pero el cordero de acá, de Levítico, es el cordero de expiación. ¿Qué creen que podía pensar el pueblo de Dios cuando veía esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Al ver que se repetía esto tanto, yo pienso que ellos podían entender que algo más se necesitaba. Algo más se debe necesitar para que esto pare. Algo más se debe necesitar para que esto se detenga. ¿Dónde está el verdadero Cordero de Dios? Y nosotros sabemos que Israel continúa pecando. ¿Y qué hace Dios con Israel cuando continúa pecando? ¿Cómo? ¿De qué forma? Muy bien, eso está bien, pero ¿de qué forma? ¿Los envía a dónde? Al exilio, algo muy característico en los profetas. Si ustedes no han leído los profetas, léanlo. Y los envía al exilio. Los expulsa de la tierra prometida de la misma forma como expulsa a Adán y Eva cuando pecaron en el Edén. Entonces, ¿qué comienzan a hacer los profetas? Comienzan a profetizar un nuevo pacto. Porque algo más debe suceder. Y los profetas comienzan a hablar de un reino venidero que el pueblo de Dios comienza a anhelar. Y uno de los profetas, uno de los que más habló de este cordero profetizado fue Isaías. Y llegamos a Isaías 53 y encontramos un ejemplo de ello. Leamos los versos, vayamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53 y vamos a leer los versos 3 al 12. Si usted no es muy ducho con su Biblia, dos consejos: use el índice y léala más. Isaías 53, versículo 3 en adelante, dice, hablando de este cordero prometido, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Decía Blake White, es como si Isaías hubiese escrito este capítulo a los pies de la cruz de Cristo. Dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sustitución, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sustitución, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. ¿De dónde venimos rastreando esa imagen del animal en sustitución? De Génesis, como cordero, así lo ilustra. Esa es la imagen que usa el profeta. Como cordero, dice el verso 7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue abatido, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, un inocente por culpable, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, ¿en qué?
expiación sustitutiva por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Este fue el texto que Dios usó para salvarme. Y cada vez que lo leo me estremece de la misma forma. No hay nada más glorioso, es un texto glorioso. Como decía Blake, fue como si el profeta lo hubiese escrito a los pies de la cruz de Cristo. Qué impresionante. El profeta nos dice que finalmente vendrá el Salvador como un cordero inocente para ser sacrificado, que llevará sobre sí mismo la iniquidad del pueblo, dice el profeta. Hermanos, por primera vez en todo el Antiguo Testamento se menciona a una persona que será ofrecida por nuestras transgresiones. Por primera vez aquí. ¿Se acuerdan la pregunta que probablemente se hacía el pueblo? Algo más debe faltar para que ya pare tanta sangre. Debe venir un sacrificio mayor. Isaías le dice sí, y no será otro animal, será una persona. El justo, que haría que muchos sean contados por justos al llevar nuestras iniquidades. Isaías se pregunta, ¿dónde está este cordero? Porque esa es la pregunta de Isaías. Su generación, ¿quién la contará? ¿Dónde está este ser humano? Y esa respuesta se da en el primer siglo en Jerusalén. Los profetas nos dicen que vendría un profeta como Elías. ¿Su nombre es quién? Juan el Bautista. La profecía de Malaquías, que vendría un profeta como Elías, que preparará el camino. Ese es Juan. Y es lo que Cristo dice precisamente en Marcos 8. Ya Elías vino y ya preparó el camino. Y él está predicando el evangelio, el arrepentimiento y bautizando. ¿Dónde? En el Jordán. El mismo lugar que el pueblo cruzó antes de entrar a la tierra prometida, el Jordán. Justo allí está bautizando Juan. Y mientras Juan está bautizando, vayan al evangelio de Juan. Sin darse cuenta, yo los pasé por casi toda la escritura. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 1, y Juan está bautizando, llega el verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, ¿qué cosa? ¿Lo podemos decir todos juntos? 1, 2, 3, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí de quien habló Isaías. He aquí a donde apuntaban todos esos corderos que comenzamos a mencionar desde Génesis 3. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que les decía que toda historia tiene un inicio? Bueno, aquí está el punto más elevado de esta historia. Un cordero por una pareja. Un cordero por una familia. Un cordero por un hombre. Un cordero por una casa. Un cordero por una nación. Y ahora un cordero por el mundo entero. Una salvación ofrecida para judíos y gentiles. Este era el cordero que habían estado esperando por siglos. Este era el cordero que Adán y Eva querían ver. El aplastador de la serpiente. Este era el que Abraham estaba mirando, que traería bendición a las naciones. O como dijo Pablo cuando escribió a los Corintios, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Por Él somos pasados por alto en el juicio.
como sucedió en Éxodo. Por Él ha sido cubierta nuestra vergüenza, como pasó en Génesis. Por Él hemos sido libertados de la esclavitud, como sucedió en Éxodo 14. Él nos libera de Satanás. Este Cordero nos libera del pecado. Escuchen bien, este Cordero también nos libera de la muerte. De la muerte. La muerte, como decía el puritano, solo puede llevarnos cargados a los brazos de nuestro Señor. La muerte no puede hacer más nada para nosotros. Más nada. ¿Se acuerdan de los cactus? Esta es la reserva que tenemos que tener siempre los creyentes en nuestra mente y corazón, el Evangelio. Este Cordero es el sacrificio y el verdadero sumo sacerdote, quien no tuvo que ofrecer sacrificio como Aarón y como los sacerdotes del Antiguo Testamento por sí mismo, porque Él es completamente sin pecado. Acompáñenme a la carta a los Hebreos. Acá donde muchos que no son dichos con la Biblia comienzan a sufrir. Después de las cartas pastorales, ahí encuentra ahí, pero ¿cuáles son las cartas pastorales? Timoteo, Tito y Filemón. No se preocupe, estamos para aprender. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Hablando del sacerdocio de Cristo. Dice que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora acompáñenme a Hebreos 9, verso 25. Hebreos 9, verso 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice el 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Él es el siervo sufriente de Isaías que murió como nuestro sustituto. Ese es Cristo, ese es nuestro Cristo. Cristo no solo es el Cordero, Cristo es nuestro Cordero. Un Cordero por el mundo entero, por hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación. Miren cómo lo presenta Lucas en su Evangelio. Vayamos a Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer los versos 19 y 20. Lucas 22, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes, sustitución, se derrama. Jesús es traicionado en el monte Moriah. Justamente donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. Pero en ese caso no apareció un ángel para detener el sacrificio. Hubo un sacrificio. Y ese día allí en ese monte fue el último día de sacrificio expiatorio. El último. El último. El último. ¿Se acuerdan la pregunta de Isaac? ¿Dónde está el cordero? Si formulamos la misma pregunta hoy, ¿dónde está el cordero? Dios proveyó el cordero en el tiempo preciso. Pero este no solo es un cordero inmolado, sino victorioso. Acompáñenme a Apocalipsis 5 y cerramos ahí. Sigamos viendo la historia del cordero que quita el pecado del mundo. Dice Apocalipsis 5.
Vamos a leer desde el 6, Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, de nuevo, los que estamos viendo desde Génesis. Y vi un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Por qué? Porque es el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Y dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Cordero digno. Este honor y esta gloria no se le rindió a ningún cordero desde Génesis, porque este es el Cordero digno, hacia donde apuntaban todos esos sacrificios, hacia donde apuntaban todos esos corderos sacrificados. Un cordero por una pareja, un cordero por una familia, un cordero por un hombre, un cordero por una casa, un cordero por una nación y un cordero para el mundo entero. El cordero sustituto, quien tomaría el lugar de los culpables para que fuéramos redimidos, perdonados y aceptados. Te pregunto, ¿has confiado y creído en este cordero? ¿Es Cristo tu Cordero? Entonces no temas ni a lo que puedas experimentar en esta vida, ni a la muerte. No temas, no temas. Él es el Cordero digno. Él es nuestro Cordero. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Su obra no puede ser mejorada. Ya eres amado y aceptado por Dios por medio de este Cordero, quien tomó tu lugar como culpable, colocándose Él inocente en tu lugar para que tú pudieras tener vida eterna, perdón de pecados, y para que ahora las herencias del cielo sean tuyas también, para que puedas llamar a Dios Padre, para que puedas llamar a Cristo tu Redentor, y para que el Espíritu de Dios pudiera morar en ti por la eternidad. Nutre tu mente y tu corazón todos los días del Evangelio, y te ayudará a lidiar con la culpa, te capacitará para perdonar a los que te hieren, te empoderará para vivir una vida santa y piadosa, te preparará para disfrutar los gozos de la eternidad, incluso con ese anticipo que Dios nos ha dado a esta tierra. Te capacitará para enfrentar la muerte, te dará los recursos de gracias para sanar las heridas del corazón, y te ayudará a valorar la opinión de Cristo por encima de la opinión de los hombres. Y aunque este mundo te odie, al mismo tiempo podrás gritar que eres la persona más amada entre cielo y tierra, gracias al Cordero digno. Oremos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos este Cordero por nosotros. Gracias. Qué amor tan grande tienes tú por nosotros, que has decidido olvidar todo nuestro pecado para cargarlo sobre Cristo y tratarme como si hubiese vivido su vida y tratarlo a Él como si hubiese vivido mi vida. Gracias. Alabado sea el Cordero por los siglos de los siglos. Amén.